Ya, empezamos, ¿no? Ahora sí. Ya, por favor, ya, sí están observando ya la diapositiva, ¿no? Ahora sí. Bien, vamos a hablar sobre el protocolo de calidad del agua que se aplica en el monitoreo del mismo, ¿no? Todo esto está basado en nuestra legislación ambiental y en todos los anexos que ustedes, más luego de la, voy a ver si hago una reunión tanto con la persona que está dando legislación, con lo que calidad del agua, porque hay, bueno, en calidad del agua ustedes ya parece que vieron algo, pero el monitoreo exclusivamente está basado en lo que es del muestreo, ¿no? Y es una disciplina prácticamente eh, pragmática, y en la vida práctica se lo tiene que hacer en el campo, no específicamente en como lo estamos haciendo este momento. Por eso yo un poco voy a tener que redefinir mi programación, porque vamos a tener que prácticamente la mayor parte de nuestras clases hacerlo en campo. Y lo digo eso por la experiencia que, bueno, yo he pasado, ¿no? Cuando fui jefe de monitoreo por el lapso de 8 años, casi 10 años, perdón. Y una cuestión es en lo que uno se lee, se puede consultar, y otra cuestión ya es en el campo específicamente. Bien, entonces la creación de la evolución de la Secretaría de Calidad del Agua, ¿no? Nuevamente, ¿no? O sea, ¿cuándo se creó esta secretaría? Hasta el año 2017 que hizo las transferencias de competencia al MAGAP, y hoy en día en el 2021 se lo hizo nuevamente la transferencia a la Secretaría, al Ministerio de Ecología y del Agua. Entonces es bueno tener toda esta información en vista de que cuando ustedes vayan a hacer un informe o vayamos a hacer una caracterización de agua, no con datos. Si bien es cierto, no podemos hacer todos los datos, pero tendremos que acoplarnos tal vez a datos ya estimativos de alguna investigación que se ha hecho aquí en la Politécnica, en la facultad, pero la forma de muestrear todo eso, ustedes tienen que aprender en el campo. Por eso, cuando se sabe allá al campo, al muestreo, tienen que ir con botas, llevar todo lo que son los implementos, como son guantes de hule, sogas, baldes, los coolers, ¿no? Para que aprendan a colocar todo lo que es la cadena de custodia, y también tienen que, además de esto, llevar los GPS. Esto de los GPS, ustedes deberán, si no lo tenemos, porque parece que a veces se dispone solamente de aquí de 2 GPS, y a veces los compañeros también ocupan, pero ahora con la tecnología moderna, hay en los Smart, ¿no? Y viene incluido el GPS, y uno se puede tomar las coordenadas geográficas. Ya, entonces, todo esto ustedes en legislación lo andan viendo, ¿no?
Como ustedes pueden ver, el Estado garantiza la conservación y recuperación y manejo integral de recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Esto de los caudales ecológicos de nuestro país, todavía nosotros estamos prácticamente en pañales, a pesar que ya nuestros hermanos, tanto los colombianos como los peruanos, ellos ya tienen definido y calculado el caudal ecológico. Pero aquí en nuestro país, por una serie de eventos que se han venido dando, como es que en los gobiernos anteriores, ¿no? Prácticamente han venido cambiando, ¿no? A los técnicos y haciendo cambios que no vienen al caso para poder calcular este caudal ecológico, que es muy fundamental. Primero, porque este determina las actividades que van a realizarse en base al caudal ecológico, cuánto de absorción tiene una siembra, qué cantidad de agua tiene una siembra, para que no nos pase lo mismo que hoy están pasando los chilenos, ¿no? Por ejemplo, ellos en la parte minera hicieron un caudal ecológico no tan definido y entonces ya tienen déficits de agua y ahora también con el oro verde, ¿no? El oro verde, ustedes saben y conocen que es el aguacate, pero hay un problema del aguacate que necesita mucha agua. Entonces, se tiene que medir y ver hasta qué punto nomás se puede hacer una actividad de estas, hasta qué punto podemos ver el rendimiento y también la cantidad de consumo de agua y la cantidad que también se va a comercializar. Por ejemplo, ahora el aguacate hay una especie, ¿no? Que en Europa se vende el kilo a 10, 12 euros el kilo de tomate, a veces también, pero mínimo oscila entre 6 y 12 euros un kilo de aguacate, pero entonces, el aguacate es uno de los alimentos más preciados en el mundo, pero el problema es que se necesita mucha agua. Y en Europa mismo, en Portugal, y hay problemas, ¿no? De desertización de los suelos debido a estas actividades. Entonces, estas actividades los europeos nos quieren pasar hacia nosotros para nosotros terminar, o no terminar, sino disminuir el agua para otros tipos de actividades, porque ustedes saben que el agua no se disminuye, sino que cambia el ciclo hidrológico del agua. Por eso dice que siempre el Estado debe participar estrictamente en todo lo que es los caudales asociados al ciclo hidrológico del mismo. Entonces, hay una autoridad a cargo de la gestión del agua que será responsable de la planificación. Sí. Tenemos la visión y misión, que eso no se ha cambiado, ¿no? La misión quiere decir que se está haciendo, dirigir la gestión integrada de los recursos hídricos, en el momento del territorio nacional a través de políticas y normas y procedimientos. ¿Quiénes son los que dan las políticas? Y ustedes ya lo conocen, legislación, son tanto los GATS como los GATS y los consejos provinciales. La visión garantiza el cumplimiento de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución al acceso y uso y aprovechamiento equitativo del agua, así como la conservación de fuentes hídricas del país. Aquí tenemos nosotros objetivos institucionales, incrementar el acceso permanente de la calidad de su buen uso para todas las normas y aprovechamientos del recurso hídrico. 2, incrementar la conservación y protección de cuencas hidrográficas generadoras de agua a través de un manejo integrado sustentable. ¿Cuál es el manejo integrado sustentable? Es el que todos los gobiernos, todos los consejos provinciales, juntas parroquiales, se deben preocupar de
mejorar este recurso. Por ejemplo, este momento hay un problema que todavía no lo están percibiendo, por ejemplo, con esto de los chochos. Ya se está oyendo que están desaguando chochos en la zona de Atilio. Ustedes saben, todo esto genera taninos que son altamente tóxicos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Lo que ya también en otros países y aquí mismo en el Ecuador, en otras zonas, no, principalmente en nuestra hermana provincia de Tungurahua, se contaminan los alevines de las truchas. Y hay un problema ¿qué es lo que sucede? Hay vuelto una disminución de esta actividad. Entonces, una actividad no puede irse por encima de otro y prácticamente contaminándolo y llegando a que estas actividades de la truchicultura se se desaparezca, ¿no? Entonces, siempre debe haber un equilibrio, pero ¿cómo es en este equilibrio? Haciendo un control muy minucioso de la calidad del agua. Entonces, en este momento, ¿no? Se debe dar unas nuevas alternativas con unas nuevas tecnologías de descontaminación del agua. Además de que se contamine el agua, se contamina el suelo. Incrementar la eficiencia operacional y incrementar el desarrollo del talento humano, ¿no? Entonces, al hablar del desarrollo del talento humano, estamos hablando de que las universidades, por ejemplo, aquí ya hay algunas investigaciones que yo lo he visto, por ejemplo, la tuna que es un floculante natural, entonces se puede hacer investigaciones y a las personas, a los campesinos, enseñarlos, ¿no? Que tanta tanto de tuna se debe poner en algunos filtros para poder descontaminar todas estas aguas, principalmente de, de la desalación del chocho. Incrementar el uso eficiente del presupuesto, bueno, eso ya depende de nuestros países, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro país generalmente los gobiernos tienden a este presupuesto a veces bajarlo, ¿sí? En vez de tener que incrementar nuestros presupuestos para poder luchar contra la contaminación del agua, del aire y del suelo. ¿Sí? Entonces, la base legal que ustedes ya conocen y tengo de conocimiento de que parece que ya todos estos artículos de la Constitución ya lo saben, ¿no? Y también saben todo lo que es la Constitución y todo el cronograma y también la pirámide de Nielsen, cómo se distribuye, es en base a la Constitución. No sé, es que quisiera preguntarle en la parte de legislación, ¿en qué parte están? Ah, en legislación. Estamos analizando la Constitución del Ecuador, qué artículos se relacionan con el medio ambiente y derecho ambiental también, pero Ya, recién estamos iniciando. pero no han visto estas cuestiones, tarifas de uso, aprovechamiento, todos de la Constitución. Yo creo que ya han de haber visto, ¿no? No, No todavía porque es un tema un poco complicado, entonces la profe nos va a dar todo eso en un solo bloque, pero más adelante. Ya. Bien, entonces yo le estoy un poco ya adelantando con esto lo que de la Constitución, porque es fundamental saberlo. Entonces ahí vemos cómo está las competencias y el órgano que tiene el órgano de control, la rectoría, formulación y evaluación y control de las políticas públicas y planificación de los recursos. ¿Cuál es la planificación de un recurso? Es de que
se tiene que hacer que bajo el cálculo del caudal ecológico planificar todas las actividades. Es lo que nos pasa en nuestro país. Nuestro país, nosotros tenemos una riqueza tan grande que no lo sabemos aprovechar. ¿Por qué? Porque nos falta planificación. Por ejemplo, si hay ciertos agricultores que siembran en una época muchas papas, ¿no? Y por la falta de planificación de poder interactuar con todos los campesinos y toda la gente del sector rural, a veces eh, este elemento que es tan preciado, este alimento que es tan preciado, tiende a irse por los suelos en los precios y a veces la gente ni siquiera saca a vender si no lo deja que se pudra en el suelo por la cuestión de precios y la falta de planificación. Entonces debe haber una planificación en conjunto con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y el Ministerio de Economía para en base de eso tener una buena planificación para poder llegar a una buena producción utilizando el recurso de aguas, ¿no? Europa, a pesar que ellos tienen unas grandes planificaciones, ¿no? De lo que es la utilización del agua, a veces ellos también tienen caídas de precios en ciertos alimentos, en ciertos productos. El control y regulación, ¿no? Esto también en nuestro país prácticamente nos tenemos de tabla rasa. ¿Ustedes han oído alguna vez que un municipio estrictamente se meta a hacer el control de todas las actividades, de todas las descargas de las emisiones? No. O si lo hacen, lo hacen de una forma muy superficial, eh, incumpliendo las leyes que hay. Nosotros tenemos leyes, tenemos todas las normativas, tenemos de gestión, además de tener todas las normativas extraídas de qué? De normativas de Estados Unidos exclusivamente y también de Europa. Ay, me dio una alergia. Pues hoy tenemos gestión de proyectos de infraestructura hídrica. ¿Qué es la infraestructura hídrica? Es que todos los canales de riego que tienen que ser manejados de una forma correcta. Esto es, además del caudal, se debe controlar que la calidad del agua, porque hay de calidades del agua para recreación, calidad del agua potable, calidad del agua para uso agrícola, ¿no? Calidad del agua para las descargas a cuerpos cercanos de todas las actividades industriales. Entonces, cada uno de ellos, dependiendo la calidad, la actividad industrial, se hace unos determinados análisis. Por ejemplo, nosotros tenemos una industria láctea, ¿no? En la industria láctea yo no puedo no podemos irnos dentro de los parámetros a determinar, qué sé yo, metales pesados como cadmio, níquel. ¿Por qué? Porque la industria láctea no es esa lo que hace de emitir hacia sus descargas. Es de acuerdo al proceso. Por eso, cuando vayamos a hacer o se vaya a hacer un monitoreo, ustedes deben ver qué contaminantes generan cada una de estas actividades. Entonces, ahí tenemos actividades hemos visto de industrias petroleras, industrias mineras, industrias de cerámica, curtiembres, industrias cerveceras, lácteos, todas estas actividades industriales. Por eso, por favor, anótenlo, que los grupos que ya están conformados, ¿sí?, deben hacer la siguiente consulta.
contaminantes generados por las industrias en el Ecuador. En esta parte tienen que clasificar de acuerdo a cada actividad. Por ejemplo, hay la actividad metalmecánica, hay las actividades de curtiembres, también las actividades que es una de las que más se está utilizando hoy día, son las actividades de lácteos, ¿no? Aquí en nuestra provincia y en todas las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Chimborazo, Bolívar, ¿no? La gente tiene estas actividades, están siendo una de las que están generando, ¿no? Mucha contaminación, pero también tienen una incidencia social y económica que la gente tiene que dedicarse a esta actividad. Lo que pasa es que nosotros como ingenieros ambientales debemos dar soluciones para que las aguas de descarga de estas actividades sean emitidas en base a nuestra legislación, todos los parámetros con los límites permisibles de los contaminantes. Por ejemplo, en una industria de lácteos, ¿qué tenemos? Carga orgánica. Entonces, la carga orgánica van a ver que está asociado con que con la demanda bioquímica de oxígeno, con la conductividad, con los sólidos totales disueltos volátiles, sólidos totales disueltos, sólidos de suspensión volátiles, también con el pH, con la temperatura, ¿sí? Todos los 9 parámetros que se los tiene que analizar para hacer el indicador de contaminación del agua. Entonces, por eso dice la Agencia de Regulación de Control debe tener una misión y normativa para el cumplimiento de políticas de control, el control y su aplicación. La gestión, implementación y ejecución de proyectos hídricos y técnicas y comercial del agua. Ya. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué en este mapa ustedes en Guayas pueden ver que está todo señalado con celeste, ¿no? Este mapa nuestro del Ecuador. Es que en la provincia de Guayas, en este mismo momento, se encuentran ya que haciendo los análisis y haciendo todas las normativas en toda su provincia del recurso agua y el control ambiental. Por eso se lo ha puesto de esta manera, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Si así ellos tengan todo este control, hay las otras cuencas hidrográficas que se van al río Guayas y específicamente dentro de ellos nosotros somos uno de los nuestros afluentes es el río Chanchán, ¿no? Sí, que se va para formar el río Guayas. Es un afluente de la cuenca del río Guayas. Entonces, si nosotros contaminamos desde aquí nuestras aguas, sí, ellos por más que se maten descontaminando, va a haber un costo elevado en lo que es el tratamiento de estas aguas. Entonces, por eso el control de todos los parámetros debe ser realizado desde aquí, qué sé yo, desde el nacimiento del río Chibunga, que es el río Chimborazo. Entonces, desde ahí tienen que ir viendo todo lo que es las actividades y haciendo todo el control ambiental. Sí, pero hay otro problema, ¿no? Social que no, o sea, esto ya es cuestión políticas nacionales que la provincia de Guayas debería otorgar que una parte también de su propio presupuesto a los señores que cuidan aquí el agua, que somos nosotros, las provincias de Tungurahua, las provincias de Chimborazo y la provincia de Bolívar. Entonces,
Si no hay si no hay una interacción o si no hay una sinergia dentro de presupuestos, mal se puede uno estar, eh, estar cumpliendo ciertas normativas. Tenemos los retos para el 2020 que ya les había dado, cómo debe realizarse un monitoreo. Ustedes ya más o menos ven aquí a las personas, cómo realizan un monitoreo. Como ustedes pueden ver, están con ropa muy específica, ¿no? Adecuada para el monitoreo. No van a irse con las zapatillas Reebok, con las zapatillas, las Nike. No, tienen que irse con zapatos adecuados, ¿no? Que van a estar directamente en contacto con agua, con lodos, con todo lo que, con tierras. Entonces, miren, no tienen que de ley comprarse un par de zapatitos de este tipo, ¿no? Para monitoreo. Están viendo ya los tipos de zapatos. A veces, bueno, nosotros no salíamos con gorras, sino con cascos, ¿no? Sí que es la forma más correcta cuando sale de monitoreo. Y además, ¿no? Si es que cuando son recursos hídricos muy correntosos, tienen que tener chalecos salvavidas. Entonces, eh, y una vez que hemos ubicado los puestos de control, ya deben estar listos con todos estos recursos, ¿no? Su información historial, que yo les devuelvo recalcando nuevamente, ¿sí? Información de la cuenca de gestión hidrográfica, geológica, mapas, todo. Ahora ustedes con todo lo que es la informática, la tecnología de Internet, pueden bajarse los mapas, pero también hay, cuando ya se vaya a hacer una investigación un poco más seria, por ejemplo, una tesis de grado, estos mapas tienen que ser bajados estrictamente del Ministerio del Ambiente, pero eso cuesta dinero. Un mapa les cuesta unos 20, 15, $30, dependiendo la escala que ustedes vayan a manejar, ¿no? Entonces, entonces ya como hablando la descripción, los mapas, ¿no? Ustedes solamente ven la coordenada donde está y al ministerio dice quiero un mapa en toda esta área. Entonces ellos lo bajan, ¿no? De acuerdo a qué escala cuesta. Un mapa cuesta de acuerdo a la escala. Escala mm, más pequeña, sí cuesta más. El trabajo de campo, reconocimiento, siempre cuando uno se va a hacer un monitoreo, hay que previamente hacer un reconocimiento. Se va de monitoreo. Luego se hace una propuesta de un plan de monitoreo, protocolo, monitoreo, calidad de recursos, frecuencia de monitoreo. La frecuencia de monitoreo está basado en que en la legislación, por ejemplo, para cada actividad tiene su legislación. Por ejemplo, para la actividad petrolera, que es una de las más contaminantes, ¿qué dice la frecuencia de monitoreo? Que se tiene que hacer semestralmente, ¿sí? Mientras a veces otras actividades se lo hace una vez al año. Pero las actividades principalmente hidrocarburíferas y mineras, cada 6 meses. Entonces, ellos cada 6 meses tienen que hacer su monitoreo de control. Aquí tenemos cómo se establece una red de monitoreo. Ahí está un mapa bajado, ¿no? ¿Sí? Están todos los puntos de monitoreo. Por ejemplo, ahí aquí exactamente son 13 puntos. Entonces, si voy a hacer yo una, un análisis de estos 13 puntos,
Pongamos, voy a hacer de 9 parámetros, 13 por 9, ¿sí? 13 por 9. Pero dentro de nuestra normativa dice 100 metros antes y 200 después. Entonces, 13 por 9 y por 2. Eso son los números de monitoreo que tienen que hacer ya una vez ubicada esta red. Claro que hoy día también, principalmente ya vamos a ver para los caudales, hay los limnógrafos, ¿no? Que son muestreadores de caudal automáticos y en tiempo real. Entonces ya no estamos ahí viéndonos con una regleta a ver las áreas del correntómetro. Bueno, el correntómetro necesitamos, pero ahorita ellos están midiendo la velocidad en tiempo real. ¿Por qué? Porque la velocidad del caudal es igual a la velocidad por área. Que ustedes, entonces, si hablamos de velocidad, estamos hablando de esta en tiempo real. Parámetros que se deben seleccionar, ¿no? Especificación de los cuerpos, los parámetros. Y ustedes están viendo ahí ese emisario es de una ciudad grande. Entonces, los análisis tienen que hacer de acuerdo a nuestra normativa 100 antes y 200 después. Vigilancia, ¿sí? ¿Cuál hacen la vigilancia? Nuestra misma legislación lo determina el Ministerio del Ambiente como mediante unas auditorías, tanto auditorías administrativas como auditorías técnicas. Vigilancia de la calidad del agua. Ahí tenemos todos los parámetros que se realizan, ¿no? De acuerdo a la legislación. Las aguas marinas, vigilancia de calidad del agua. Miren, ahí tenemos ríos y quebradas. Ahí tenemos cuerpos de agua, ¿no? La ciudad, las industrias. Ahí falta también alguna actividad agrícola. Pues hay también otro tipo de actividades. Esto es solamente un ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta cómo tienen que presentar un plan de vigilancia o cómo tienen que presentar una caracterización. Siempre ubicando que todas las actividades, por ejemplo, aquí tenemos esos edificios, son ¿qué? Actividades domésticas, ¿no? Entonces ahí dice que hay que ubicar siempre aguas de arriba de 50 a 100 metros, ¿no? Nuestra legislación es 100, y abajo son 200 metros, porque se tiene que hacer el cálculo de la dilución. Pero cuando nosotros tenemos, aquí estamos viendo, ¿no? Que hay dos cuerpos de agua, un principal y uno secundario. Al momento que se unen, tenemos que hacer la dilución del río, ¿no? Entonces, ¿cómo es la dilución? Entonces, con las fórmulas que ustedes aprendieron, ¿no? De soluciones, ¿no? Entonces, ven la concentración final en base a qué? A la concentración, al caudal, ¿sí? Entonces, se hace ahí con volúmenes y con caudales y volúmenes aditivos, con caudales y velocidades aditivas. Entonces se plantea una nueva fórmula para poder nosotros determinar el nuevo caudal de agua, porque ya tenemos un caudal 1 y un caudal 2, nos da resultante un caudal 3, ¿no? Bien. Lagos y lagunas es otra cuestión muy dura. Por ejemplo, aquí para cuando vayamos, aunque sea a esta laguna que hay a la de Cota o a la acá de Guano, debemos de ley alquilar o alguien tiene que conseguirse un bote, ¿no? Entonces, para poder ubicar y ir midiendo en toda el área del lago o laguna, dependiendo de dónde nos vayamos, ¿sí?
distribuir puntos de los transectos, ahí está el C, el B, el A, ¿no? En forma aleatoria. Aguas marinos costeras es otra cuestión, pero ¿por qué se tiene que hacer con una boya, no con un tipo de esto? ¿Por qué? Porque no podemos meter con lanchas, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace el monitoreo en un mar, entonces vamos en lanchas, pero luego que se suelta un tipo de boya, ¿no? Grande, donde que quepan unas 2, 3 personas, y se debe alejarse de que de los motores fuera de borda. ¿Por qué? Los motores fuera de borda pueden contaminar, y hay una contaminación cruzada que ya lo van a conocer, que se lo denomina así, una contaminación cruzada de que del el combustible del motor y también del aceite. Entonces, por eso se tiene que ubicar una vez que se llega con una un barco o una lancha fuera de borda, ¿no? Se debe más o menos uno alejarse unos 200 o 300 metros donde que va a ser el monitoreo, ¿sí? Pues sí, hay que considerar la corriente marina, la concentración floral algal, ¿no? De algas, ¿no? Existencia de áreas de concesión de la maricultura, bancos naturales, moluscos, bivalvos, ¿no? Entonces el muestreo tiene que ser que tanto muestreo físico-químico como muestreo también biológico. Punto de monitoreo al final del emisario submarino, donde los efluentes emergen a la superficie. Estamos hablando de los estuarios y la capacidad de la dilución de la zona de mezcla. Estamos hablando de la capacidad del suelo. Por ejemplo, viene el río Guayas, ya sea dónde va, hacia el mar. Entonces ahí hay una zona de mezclas en los estuarios. Va a haber una zona de mezcla entre agua dulce y agua salada. Las evaluaciones de calidad del agua, los límites permisibles, la fiscalización, frecuencia de monitoreo. Por favor, ustedes ahí están observando, ¿no? Tenemos que tener regletas, tenemos que mandarnos a hacer unas regletas, por eso yo pienso que el día martes tienen que venir acá a las clases presenciales para indicarles cuáles son los materiales que ustedes deben comprar y llevar para el próximo monitoreo, ¿no? Y ahí tenemos nosotros con el correntómetro, ¿sí? Cómo se tiene que hacer, caudal igual a velocidad por área. Entonces, velocidades de... Sí, dígame. Una consulta, ¿cuándo sería la salida de campo? Por eso el día martes vienen acá clases presenciales, ¿sí? El lunes. Sí, el día martes, para yo indicarles cuáles son los elementos que ustedes deben construir, ¿sí? Profe, ¿Cuáles? el lunes tenemos con usted. O diré el día lunes, sí, perdón, estoy. Entonces el día lunes llegan clases presenciales y aquí yo les indicaré qué materiales tienen que llevar, qué nomás tienen que realizar para el monitoreo. Por favor, ya de alguien que tenga alguna cinta métrica, esas de los ingenieros o arquitectos, de esos de 100 metros, lo deben tener, ¿no? Profe, le preguntaba el día porque, verá, de la siguiente semana va a ser el congreso que está organizando la carrera de Ingeniería Ambiental. Entonces va a ser miércoles, jueves y viernes. Y la mayoría del curso o sea, es parte del comité organizativo de Ay, este curso. pero Entonces, bueno, pero pueden venir acá para, aunque sea estar en el yo indicarles qué tienen que comprar, cómo tienen que es sí, elaborar. lunes sí, pero el jueves tal vez no podremos ir Ya el a... jueves no podemos, pero ya van a tener, o sea, la clase del día lunes que va a ser presencial,
tienen que venir para yo indicar cuáles son los materiales que tienen que llevar, qué tipo de zapatos, todo, ¿sí? Yo no quiero ahí, tendrán que irse todos, tienen que tener un pantaloncito blue jean, ¿sí? Con camisa de manga larga. Ya, doctor. Pues, No van a venir acá con otra vestimenta, ¿no? Profe, Ya. ¿y el día lunes en dónde le encontramos a usted? Aquí en la Para la clase. facultad, a la entrada, y vemos un aula y ahí hacemos clases. Sí, ya. Determinación, ¿no? Se utiliza un tubo graduado de escalas dimétricas, entonces yo ya el día que tengamos les voy a decir cómo tienen que traer unas regletas, ¿no? Sí. Si es posible, no sé, a ver si es que nos podemos conseguir unas estacas y tal vez un deslizador, un correntómetro, para ahí poner la regleta y ir viendo las profundidades. Aquí tenemos nosotros los espaciamientos de sondeo según el cauce. Espaciamiento 0,20, 0,25, 50, luego 1 metro, 1,50, de 2 metros, 3, 4, 5. ¿Sí? Bueno, tenemos que ser un cuerpo de agua que mide 5 metros de ancho. De 2 metros, de 10, y de 5 y de 50. Por ejemplo, cuando tenemos de 50, el espaciamiento tiene que ser cada 4 metros. Eso quiere decir que 50 para 4 son 12, 11 áreas que vamos a determinar. ¿Cuáles son las áreas de estas? ¿Sí ven? Ahí está una área. Entonces aquí están definidos en el cauce de acuerdo al ancho, ¿no? Entonces de 75 a 125, ¿sí? Tenemos cada 5 metros. Obtener la profundidad, el principio y finalidad de cada tramo se muestra en la figura 1, ¿no? De cada sección, ¿no? Área 1 es igual a A pequeña, A más B dividido para 2, más L, que es la longitud, más A2, más, porque son iguales las distancias, ¿no? Que de cada área, A más B dividido para 2 por L y así hasta N mediciones. O sea, ahí tenemos el ancho de la sección, tenemos 10 secciones, ¿no? B es la profundidad del tramo. Entonces, por ejemplo, en la profundidad del A1 es menor que la profundidad del A2 y así dependiendo, ¿no? Porque esta parte es muy irregular en los cuerpos de agua. Y medimos las velocidades con el correntómetro. Miren ahí cómo hay que a veces meterse hasta cuando eso no les cuento que no es nada, ¿no? Por ejemplo, cuando hacíamos no teníamos todos los implementos necesarios, ¿no? En el oriente la gente tenía que teníamos unos 2 muchachos que eran nadadores expertos, entonces con ellos eran los que medían las profundidades y la distancia. ¿Por qué? Porque ahí en esta parte, en esta cinta que debe ir marcado, ¿no? Para que la persona que vaya a ver la profundidad, ya ella sabe en qué lugar tiene que medir la misma. Aparatos provistos de ruedas, de copas, eso les había dicho cualquier
que haga girar al agua y corriente sobre ella, son llamados los correntómetros, de que es de un movimiento de rotación de hélices, como de más o menos, me acuerdo antes hacíamos nosotros los correntómetros con los medidores de velocidad de las ruedas de las carreras de las bicicletas de carreras, hacíamos nosotros los correntómetros, porque ellos tenían hélices, ¿no? Sí. O si no, nos hacíamos nosotros mismos un tipo de hélices con un tubo donde que pase el agua, marca ahí con el medidor de revoluciones de las bicicletas, veíamos nosotros cuál es la velocidad. Entonces está sumergido en cierto momento de 30 a 50 segundos. Esa es la normativa. Se lo registra el contador, automáticamente expresa la velocidad en metros sobre segundos. Claro, los correntómetros que tenemos de aquí, eso sí, lo miden automáticamente. Sino que hay que tener siempre de 30 a 50 segundos, ¿no? Para que se estabilice la velocidad. Los más empleados son determinación del molinete o correntómetro, es lo mismo, ¿no? Consiste en colocar el molinete a 60% de profundidad del punto sondeado, 0,6H, ¿sí? Métodos de 2 décimos y 8 octavos, material de cartógrafo. Esto, por favor, esta parte son los implementos que ustedes deben tener. Si no tienen casco, o si alguien tiene casco, mejor casco, ¿no? ¿Ya? Chaleco salvavidas, porque una vez me acuerdo hace años que estaba dando esta materia, nos fuimos a una laguna que hay de aquí de Guano y se viró un tipo de embarcación que hicimos y la gente desesperado, me daba un poco de miedo porque no es lo mismo nadar con ropa que estar tú de una forma desnudo. ¿Y cómo avanzaron a salir? Porque tenían el chaleco salvavidas. Como muestras de agua. Entonces, muchachos, para el día lunes, nos vemos aquí en la facultad a las 9 de la mañana, ¿no? Doctor, es que nosotros tenemos clases con usted en la tarde. Ayer en la tarde, a las 2 de la tarde, entonces nos vemos. Sí. Doctor, también otro favor. ¿Nos puede subir este documento al Teams también, por favor? Ya les subo. En este momento les voy a subir. Sí. Bueno, muchachos, entonces quedan ustedes en la consulta, porque el día lunes también les voy a preguntar que por grupos ustedes tienen que consultarme los contaminantes, ¿no? De acuerdo a las actividades. ¿En dónde te van a consultar? Les voy a dar en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes del Ecuador. Se llama Red C. RETCE. O sea, no sé cómo les están dando legislación, ya deberían saber todos los entes que hay de control. Entonces, ya vayan bajándose toda esta información del Red C, registros de emisiones y transferencias de contaminantes del Ecuador. También hay los REDCs de Estados Unidos, de México, pero es lo mismo. Pero que mejor nosotros sí existe ese documento en Internet. Ojalá no les
hayan puesto que es pagado, porque hoy día todo es pagado. Ya voy a revisar, yo tengo este registro, ya voy a ponerle, estoy reuniendo toda la información para luego colocarles en el Teams. Entonces, ya les doy la directriz hacia dónde deben ir a la consulta, ¿no? Es un libraco, creo que de 80 páginas, me parece. Ahí están todos los contaminantes de todas las actividades. ¿Por qué? Porque la materia es monitoreo ambiental, agua, aire, suelos y residuos. Ya, muchachos, entonces ya les subo al Teams, ¿no? La información, este momento. Ya, perdón. Entonces, hasta el día lunes, ¿no? Nos vemos ya aquí en forma presencial. Ya